comidas y cenas de boda, que la gente está preocupadísima porque tiene un localito ahí en un centrito comercial y que tiene miedo que ahí se cometa un delito. Nosotros les decimos, espérate, tú no eres el objetivo de esta ley. Primer elemento, no, a ti, no, tú no eres interesante para la ley. Segundo, lo que busca el Estado mexicano es cumplir con compromisos internacionales. Y esos compromisos internacionales van a tres grandes temas. Primero, delincuencia organizada. Segundo, y aunque no lo crean, tema del terrorismo. Lo que consideran los estados de la Unión, de la ONU, de las Naciones Unidas, es que México es verdaderamente como posibilidad un caldo de cultivo para que a partir de nuestro país se pueda llevar a cabo montos económicos, entrega de montos económicos muy importantes a las organizaciones internacionales. Y la tercera, después de analizar el GAFI, ahorita les voy a explicar qué es el GAFI porque es bien importante, después de analizar el Estado mexicano se dieron cuenta que a partir de los blanqueos de activos, empresas fantasmas y tráfico de facturas, se estimaba la mayor cantidad y posibilidad de lavado de dinero de parte de los grandes cárteles. Esto pasó en el año 2000, señores. México entró al grupo que se denomina el GAFI, que significa Grupo de Acción Financiera Internacional, en el 2000. En el 2006 se le hizo a México por primera vez un análisis de cómo íbamos. Para entonces solamente se había creado un ente que todos ustedes conocen y hoy por hoy parece ser el lobo feroz, la Unidad de Inteligencia Financiera. Y resulta que la Unidad de Inteligencia Financiera se crea por darle seguida y cabida a un compromiso internacional con este grupo de acción financiera, del cual pertenecen 37 países y todos tienen unidad de inteligencia financiera. No es algo nuevo, no es algo creado a la medida, ni es algo mexicano, señores. Resulta que la unidad de inteligencia financiera tuvo a bien, después de su creación, hacer una modificación a una norma de la Ley de Instituciones de Crédito, artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, y se crea el congelamiento de cuentas a partir de la unidad de inteligencia financiera. Lo que siguió fue la creación de otra norma para poder establecer en toda la base del sistema financiero mexicano a muchos personajes que fueran con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y le informaran los movimientos de todos los mexicanos, y eso se llama el sector financiero. Eso se dio en el 2008, señores, con la reforma financiera. Se modificaron las normas de todos los bancos, Comisión Nacional Bancaria y Sistema Financiero, para que cada movimiento de cada cuenta bancaria de cada uno de nosotros se le hiciera del conocimiento a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y luego dijo el Estado, el Grupo Intergubernamental del GAFI, le dijo a México: no ha sido suficiente, México. Ya vimos que hiciste la modificación a todo tu sistema financiero y ya vimos que ahora sí ya tienes mucha información con la cual puedes cruzar. Pero ¿qué crees? El crimen organizado no mete su dinero, o no todo su dinero, en los bancos. Necesitamos crear más chismosos, perdón la expresión, como decía ahorita mi querido amigo y doctor, gatekeepers, personas que le informen a la Secretaría de Hacienda sobre movimientos que son sospechosos o vulnerables. Y se crea en el 2013 la ley para prevenir, la ley para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita, y nos pone a todos los que tienen situación vulnerable. Hay un artículo 14 y establece un manualito de cuáles son todas las actividades de vulnerabilidad, y nos ponen a todos los mexicanos que estamos en estas
actividades vulnerables como gatekeepers. Nosotros le tenemos que chismear a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así las cosas, hasta ese momento, fotografía del año 2016, el Gafi le dijo a México: México, ahí vas. Les pido por favor que los que puedan se den verdaderamente una vista al documento en el cual se le hizo la evaluación en el año 2016 a México. Y le dijo: México no es suficiente. Todavía no encontramos dentro de tus modificaciones alguna fórmula real para ir contra los testaferros, señores. Para que podamos empezar a hablar un poquito más en calidez. Esta legislación no la necesitaba nadie para quitarles los bienes a los delincuentes. Para eso está el decomiso, que es de carácter penal. Y todos ustedes dirán: ¿y entonces para qué se tomaron la molestia de crear esta norma? Porque resulta que para los compromisos interamericanos del Gafi es bien importante perseguir a los testaferros. Y le dijeron al Estado mexicano: México, todavía no le has llegado al suegro, al cuñado y al chofer, que a ellos no les puedes incautar ni decomisar los bienes derivados de la comisión de un delito. ¿Por qué? Porque ellos no cometieron el delito, pero resulta que la parte económica derivada de la comisión de un delito, con eso se compró una casa y resulta que esa casa está a nombre del chofer. Entonces, tenemos un gatekeeper denominado notario público, que establece que cada escritura pública que vaya a tirar tiene que establecer específicamente cómo se pagó. Una vez hecho eso, en los casos de vulnerabilidad, da aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tenemos un sistema financiero que tiene de todos nosotros cada movimiento, cada centímetro. Tenemos gatekeepers en la compra de automóviles, blindajes, juegos y sorteos, etc. Todas joyas, metales preciosos, toda esa información se va con un señor denominado o de nombre Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, señores. ¿Y qué tiene ese señor? ¿Ustedes creen que tiene cuartos y cuartos y cuartos y cuartos de papeles? Pues claro que no. Tiene un sistema, señores, en el que se alimenta desde hace más de 10 años la información y se genera un algoritmo. Y ese algoritmo arroja lo que se denomina personas de vulnerabilidad. Un chavo que no tenía nada y de pronto recibe 50 millones de pesos en su cuenta, número 10. A ese hay que buscarlo. Y el señor Nieto le pica un botoncito y aparecen todas sus vinculaciones. Cuando alguien va a interponer esta acción, señores, no se le ocurrió, no es el Ministerio Público de a pie que se quiere bajar un varito y que quiere ver a quién molesta. No. El algoritmo tiene del 1 al 10 en vulnerabilidad y peligrosidad. Y les puedo asegurar que todos los que están en este lugar tienen así como el 1 o el 0, nomás porque no existe el algoritmo 0. Pero en realidad esta ley que parece lobo no la necesitaban ni los ministerios públicos para decomisarle a la gente que sí comete delitos. Es una exigencia internacional para ir por los testaferros. El resto, los de a pie, los que tenemos un negocio, los que generamos a través del trabajo normalito y que nos echamos una facturilla por ahí, esos no van a ser objeto de esta ley. Punto bien relevante. Y quiero decirles, y te lo digo aquí en particular, cuando la primera vez que dimos esta charla, yo no lo entendía. Entendí el tema procesal, que ahorita lo vamos a comentar. ¿Cómo le hacemos para que en el proceso, en el tribunal, no nos hagan nada? Me decía ahorita mi querido
maestro Adrián, que está allá, litigante muy importante de la ciudad de San Diego, California. El problema de esta ley, le decía mi maestro, es que metió todo el tema a la materia civil, procesal civil. Y aquí nos vemos en el foro, ¿no? No lo necesitaban. Entonces, bueno, después de esta perorata y habiendo entendido que los depositarios de esta ley son, por lo general, personas que tengan un algoritmo número 10, y que después de que el señor Nieto se dé cuenta que las vinculaciones de ese sujeto están a lo mejor medianamente vinculados con un capo de la mafia y no tienen cómo identificar a ese personaje en la materialización de un delito, pero saben que ahí vive el capo, lo saben porque todos lo sabemos, señores, todos los policías saben dónde viven los capos de la mafia. Si quisieran agarrarlos, se agarrarían. Pero cuando se tiene que cumplir un compromiso internacional, entonces está la herramienta. Habiendo dicho todo lo anterior, ahora sí quiero entrar a lo que dice el proceso. El doctor Peña habló de un artículo 22 constitucional. Y nos preguntamos, los que no son abogados, porque los que son abogados se lo saben a derecho y al revés, ¿y qué dice el 22 constitucional? Entro y salgo rápidamente. Resulta que el 22 constitucional es una norma a contrario sensu. ¿Me explico? Dice, quedan prohibidas las, paréntesis, es un artículo que protege a los mexicanos de que no haya ni santas inquisiciones ni que haya procesos romanos. ¿Qué es eso? Queda prohibida la pena de muerte, queda prohibida las penas, tormentos, bla, 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 una serie de cosas espantosas que se llevaban en la Edad Media. Y dice, entre otras, queda prohibida la pena de confiscación de bienes. ¿Y qué es una confiscación de bienes? En Roma, señores, cuando alguien traicionaba al emperador, existía un procedimiento específico que así se denominaba, procedimiento de traiciones del emperador. Y se les quitaban todos los bienes, no solo de ellos mismos, de los traicioneros, sino de todos sus familiares. Así se hizo, por ejemplo, si ahora ven la serie de Netflix que les recomendaba hace ratito de Roma, Calígula le quitó todos sus bienes a todos los senadores, diciendo que había un entramaje contra el emperador. Eso está prohibido. Que el gobierno te quite tus bienes está prohibido. Lo que dice la norma para haber incluido este procedimiento de extinción de dominio es, pero no se entenderá confiscación de bienes, y ahora sí, la aplicación, dice, de bienes a las multas o créditos fiscales. Pues claro, si no pagas impuestos te embargan y te los quitan. Y así sucesivamente, por exclusión, va quitando temas que, si bien te van a quitar tus bienes, no se deben entender confiscación de bienes. Entre ellos dice, tampoco se entenderá confiscación de bienes la extinción de dominio de bienes declarada por sentencia judicial. Entonces, señores, ya irán por ahora evidenciando un poco lo que vamos a decir cuando tratemos sobre otra gran temida temática que todo el mundo no duerme, que es: ¿me van a iniciar una extinción de dominio y me van a vender mi casa al día siguiente? La gente no duerme, de verdad. Nosotros nos preguntan, o sea, ¿me la pueden quitar? ¿Qué hago para que no me la quiten mañana? Alguien preguntó el fideicomiso. ¿La pongo en fideicomiso? Espérate, ahorita hablamos sobre qué sí se puede y qué no se puede. Pero solamente te pueden extinguir el dominio de la cosa con una sentencia judicial, después de llevado el recorrido procesal que ahorita analizaremos. Y créanme que la tiene más difícil el Ministerio Público que nosotros, sin duda. Pregúntenle al doctor, tuvimos una charla una vez
y estaba por ahí una delegada de la OIFGR, y nosotros empezamos a comentar el tema, y por allá atrás la delegada dijo: la verdad, sí es cierto, están apanicados los ministerios públicos, porque ellos solo saben penal. Y por aquí tenemos la presencia de un gran procesalista que sabe lo complejo que es que se pueda acreditar el ejercicio de una acción. Es dificilísimo. Y un ministerio público que no vive todos los días viendo el ejercicio de una acción, sino que él va y hace una investigación de carácter criminal, mételo al carril de derecho civil y se pone verdaderamente muy nervioso. ¿Sobre qué bienes procede la extinción del dominio? Dice el doctor: instrumento, objeto o producto de los hechos ilícitos. A ver, de los hechos ilícitos. El Ministerio Público tiene que probar que esos bienes están vinculados con la comisión de uno de los delitos a los que se refiere el 22 constitucional. Y ahorita les vamos a poner un ejemplo de cómo funciona eso y cómo funcionó en una sentencia paradigmática de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una procedencia no pueda acreditarse. Esto que suena muy trillado, que lo han escuchado a lo mejor 680 veces, para una gran ala de los abogados es dificilísimo de acreditar, y para otra ala que creemos que quisieran vender un poquito de miedo, es el terror del Estado mexicano contra los propios ciudadanos. ¿Por qué? Porque pareciera que la legítima procedencia es una pregunta que te va a hacer el Ministerio Público: a ver, tu casa, a ver, demuéstrame cómo la compraste. Eso no va a pasar, eso no, el sistema no funciona así. El sistema funciona cuando primero hubo una investigación de parte de una de las instituciones de investigación y prosecución del delito. Luego se analizó que podría haber la comisión de uno de los delitos de alto impacto. Luego se estableció la existencia de un bien vinculado con el delito. Luego se le pide a una oficina del Ministerio Público especializada en extinción de dominio que inicie una demanda. Luego se da el ejercicio de la acción y desde la demanda tiene que probarse que ese bien está involucrado de alguna manera con la comisión de un delito. Y hasta que todo eso pasa, el demandado tiene oportunidad de pelear en dos vías. La primera, decir: no se actualiza el ejercicio de la acción porque no hay ni siquiera un delito probado, porque se tiene que probar ante un juez civil la comisión de un delito. Y de paso, solo que esa excepción no prosperara, te acredito que yo compré ese bien y entonces habrá que exhibir por qué razón se adquirió ese bien. ¿Qué sucedió en este amparo directo 68 del 2014 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Un capo vivía en un rancho, y no solamente vivía, sino que además hacía corrida de toros con toda la crema innata de la mafia mexicana. Y bueno, fueron a incautarle el bien, y cuando llegó el decomiso, el suegro hizo valer una extracción del procedimiento, se llama tercería, pero para efectos legos es extracción del bien, porque el suegro dijo: yo no estoy en ese delito, a mí nadie me ha venido a imputar un delito, porque me van a quitar mi casa, y la sacó. Iniciaron contra el suegro un procedimiento de extinción de dominio y le probaron al suegro que pertenecía a la célula por diversas pruebas. El suegro
cuando se defendió, en lugar de combatir las pruebas de por qué se determinaba la existencia de una célula y de por qué existía la posibilidad de que ese bien estuviera vinculado con el crimen organizado, lo que dijo el suegro fue: mira, pues, yo soy dueño y aquí te exhibo la escritura pública. Pues claro que era dueño, nadie tenía duda de que era dueño, por eso lo demandaron a él. Pero nunca hizo ningún tipo de excepción en contra de los elementos de la acción, ni tampoco rindió ninguna prueba para probar de cómo había obtenido los fondos para la adquisición del bien. Hombre, pues así claro que va a proceder, si para eso está hecho este procedimiento. Lo que sí se determinó ahí fue: la legítima procedencia se debe de probar si y solo si el Ministerio Público antes prueba que los bienes están vinculados con la comisión de un delito. Entonces, en repetida ocasión lo digo, no necesitamos estar asustados por esta legislación. Lo que necesitamos es ponernos a chambear. Eso sí, de aquí en adelante, porque además esta no tiene retroactividad, es un tema que luego veremos si quieren, pero a partir de aquí, claro, la chamba de los profesionistas y profesionales será pues ir haciendo el arsenal probatorio de cómo y de dónde salieron los fondos para la adquisición de los bienes. Segundo elemento, si me permiten, esto no los voy a decir porque son la misma gata pero revolcada, es decir, aquellos transformados, bla, 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 que tienen que ver con el mismo origen primario. El segundo elemento, los bienes de un tercero utilizados para la comisión del delito si el dueño tuvo conocimiento. Y ahorita vamos a tocar estos dos elementos. Les recuerdo que de acuerdo a los compromisos internacionales, esta legislación nace primordialmente para ir contra los testaferros. Evidentemente, la ley quiere ir tras los bienes que usan los narcotraficantes o usan los secuestradores o cualquier otra célula de alto impacto. Entonces, si no se puede probar por parte del dueño por qué razón se usaba ese bien a través de un contrato, pues es lógico que el Estado mexicano asuma que es un testaferro. Pero si el propietario del bien puede probar que lo dio en uso a un tercero, es suficiente para que no proceda la acción de extinción de dominio. ¿Cómo se hace eso? Contrato de arrendamiento. ¿Qué tiene que probar el Ministerio Público además del uso del bien para un delito? Que este dueño tuvo conocimiento y que habiéndolo tenido no lo notificó y no hizo algo para impedirlo. ¿Qué resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto? Todavía bajo el auspicio de la ley federal, pero aplicable totalmente para esta nueva legislación. Dijo: a ver, déjenme decir una cosa, hasta segunda instancia venía perdiendo el propietario del bien, un bien que se usó para la comisión de un delito y se defendió terriblemente mal. Y hasta la segunda instancia el tribunal de alzada venía diciendo: a ver, hay un bien, se cometió un delito, extinción de dominio. Porque, fíjense qué increíble, porque el dueño no probó, y fíjense aquí el tema, la no comisión de un delito. Pues eso es un hecho negativo. ¿Cómo pruebas un hecho negativo? Es el ejemplo claro de no es lo mismo decir yo no fui a la escuela a decir yo no fui a la escuela porque estaba en otro lado. El primero, con que se niegue es suficiente, el otro tiene que probar lo contrario.
El segundo, con la negativa, se arroja una afirmación que tiene que probar. En este, el abogado del demandado quiso defender el procedimiento diciendo: es que no pudo tener conocimiento el dueño porque no estuvo yendo constantemente a analizar cómo estaba la propiedad. Y en términos de la ley, el dueño no puede entrar a la propiedad rentada. Y la segunda instancia le dijo: pues ya ves, chato, tuviste que haber estado yendo. Todavía escuchamos hoy abogados que dicen: pongan en su contrato de arrendamiento que ustedes tienen el derecho de ir una vez al mes a revisar cómo está el bien. Déjenme decirles qué resolvió la Suprema Corte al respecto. Dijo: señores, esto es algo que tiene que probar el Ministerio Público. El Ministerio Público tuvo que haber acreditado que el dueño sí tuvo conocimiento. Porque sería tan absurdo, dice la Corte, que si va el dueño todos los días a las 12 del día y levanta una fe de hechos de que ahí no está cometiéndose ningún delito, bien pudiera ser que una hora antes o una hora después se hubiesen cometido delitos ahí, lo que haría una prueba total y absolutamente absurda. Por lo tanto, todo aquel que les recomiende que le pongan en el contrato que ustedes van a estar revisando como policías, señores, eso es una prueba que les va a afectar en el procedimiento, y les voy a decir por qué. Porque luego dice la ley que hay veces en que el propietario del bien debió haber tenido conocimiento y no dijo nada. Para ese caso, si ustedes le ponen que todos los días van a ir a ver el inmueble a ver que no haya comisión de delitos, el tribunal seguramente pondrá en duda si debieron haber tenido conocimiento o no la comisión de un delito. Entonces, nuestra sugerencia ha sido en todos los foros: ustedes hagan su contrato, ténganlo en fecha cierta, no se reserve ningún tipo de derecho a fiscalizar, cobren sus rentas y tengan cómo probar el pago de las rentas, sáquenle copia certificada para la fecha cierta y espérense. Y si algún día los demandan, van a ganar el procedimiento. Bueno, hasta aquí voy a continuar con el uso de la voz del doctor. Bueno, creo que vamos un poco atrasados y hay que darle chance a las preguntas y respuestas. Entonces, vamos a hacer un resumen de todo lo que ha dicho Marco Antonio y que hemos oído. ¿Tú tienes el control? Miren, ¿cuáles son las características entonces de este tipo de procedimiento de extinción de dominio? Primero, es un proceso jurisdiccional. ¿Qué quiere decir? Antes, pues, no le hagan caso al MP, no le hagan caso a la UIF, no se asusten con Hacienda, que no les vengan con el cuento. Tiene que haber un juicio en un juzgado civil de carácter patrimonial, no es personal, no es que me van a meter a mí en la cárcel porque yo le renté a unos secuestradores y ellos allí no usaban de casa de seguridad. No es un delito, yo renté mi casa, a lo que se usaba no es mi bronca. Como dijo Marco Antonio, solo tengan elementos para probar que sí lo renté. Prevalece la oralidad, casi todos los procedimientos hoy en día son orales. Desde el cambio en materia penal, los juicios orales, los juicios mercantiles ya prácticamente todos van a ser orales. Viene un cambio nacional para que todos los juicios civiles sean orales. Hay muchos estados en que los juicios del orden familiar son orales. Entonces vamos avanzando hacia allá. Por tanto, es un procedimiento también de naturaleza oral. Por tanto, va a ser muy importante tener abogado que nos defienda, que maneje la oralidad, que conozca el nuevo sistema. Le corresponde al MP demandar. Santiago Nieto peleó y ha luchado para que sea la UIF la que nos pueda demandar. No se lo han aceptado.
venía ya la reforma, para que no necesitara Santiago Nieto al MP, pero no pasó, se la pararon el tiempo. Hetz Manero dijo, a ver, entonces yo qué voy a hacer, pues ya me quitan la chamba, y gracias a Dios no ha pasado esa reforma y la pudieron parar, pero eso quería Santiago Nieto, él llevar la investigación, él tener todos los elementos, toda tu información, y él te demanda, y él hace el negocio, ¿no? Es un proceso autónomo, distinto e independiente del penal. Fíjense bien, puede haber casos en los cuales, imagínate que tú rentas una bodega, la bodega se destina a almacenar marihuana, cocaína. De pronto llega un operativo policíaco, como siempre pasa, desmantelan los laboratorios o agarran la droga, pero no cae nadie, si se fijan, les dan el pitazo, pélate, cabrón. Entonces no hay delincuente, pero hay un delito, ¿están de acuerdo? Fíjense, con solo esos elementos, aunque no haya delincuente y aunque no haya una sentencia en contra de un delincuente, te pueden iniciar el proceso de extinción de dominio. Eso es interesante saber. Por eso algunos que han expuesto este tema, algunos abogados dicen que esto es inconstitucional y que atenta contra la presunción de inocencia, porque sin haber un culpable ya te quitan el bien. A ver, señores, en materia civil no hay presunción de inocencia. Eso es para materia penal, no en materia civil. En materia civil tú debes de probar tus excepciones. Entonces, es probable, como la Corte ya dijo, sí es autónomo el procedimiento, pero la verdad no es cierto que es tan independiente, porque como dijo Marco Antonio, si no hay delincuente detenido, le vamos a decir al juez civil en la defensa, juez, fíjate que la investigación que hizo el Ministerio Público es deficiente y no se dan los elementos de ese delito, con independencia de que yo renté, pero aún pensando que no hubiéramos tenido un contrato de arrendamiento, no podamos probar la buena fe, ¿cómo nos vamos a defender? Vamos a desvirtuar los elementos del delito ante el juez civil. Es algo muy, muy interesante. Hay prescripción y caducidad, es importante saberlo. ¿Cómo lo vamos a manejar? Para bienes de origen ilícito, si tú cometiste un fraude fiscal, como está ahorita la ley, y tú compraste bienes, aunque pasen 10 años o 12 años, en principio van a ir por ellos. No hay prescripción. ¿Por qué? Porque lo que dice la ley es, el origen es ilícito. Tú usaste un dinero mal habido. Por tanto, al no tener un título lícito, no tienes derecho a prescribir. Entonces, eso es algo que hay que tenerlo en consideración. Como dice Marco Antonio, siempre tratar de tener las pruebas de cómo adquirimos ese bien, de dónde vino los fondos. Bienes de destinación ilícita, otra vez insisto, me da vergüenza ponerle eso, pero así dice la ley. Si tú destinas un bien a algo ilícito, tiene el Estado hasta 20 años para ir sobre tu bien. Toda una vida. Y las facultades del MP, el MP, una vez que la UIF, por ejemplo, detecta que hay recursos de procedencia ilícita y se adquirió bienes, fábricas, bancos, etc., en ese momento empieza a correr desde que el MP toma conocimiento del asunto. Ahí sí tiene 10 años para que te demande. Si en 10 años no te demandaron, ya no te pueden demandar. Que 10 años es un montón de tiempo, pero que no crean, pasa rápido. Bueno, ya me están haciendo la señal de que se nos acaba el tiempo. La muerte no extingue la acción, acuérdense. Si un narco compró, o un delincuente, producto de un secuestro, compró bienes,
y esos bienes los tiene en su propiedad a nombre de lo de testaferros, como dijo Marco Antonio, y muere el delincuente, la acción no muere, porque es una acción civil. Es como las deudas, acuérdense. Aunque el deudor muera, sus herederos responden. Es lo mismo aquí, ¿no? Bueno, con esto vamos a suspender ya la plática. Creo que les quedaría una laminita pequeña, pero creo que lo que teníamos que platicarles. Solamente una última cosa, creo que es importante decirles. Miren, la buena fe, lo que dijo Marco Antonio, dice la ley, se presume que tú tienes buena fe, que como eres propietario de algo, tienes a tu favor la buena fe. Solo que esa buena fe la tienes que fortalecer de alguna manera. Entonces, si rentas, que es la gran pregunta de siempre, oye, y ahora si yo rento, ¿qué va a pasar? Haz tu contrato. Claro que si puedes, trata de hacer tu forma de novio-client, la información a qué se dedica, etcétera. Haces tu contrato, no te reserves ningún derecho de ir a supervisar, por Dios, no lo vayas a hacer. Y certifica tu contrato, porque luego los notarios públicos, qué bueno que ya se fue mi querido doctor que me presidió el notario público, porque quieren llevar agua a su molino. Hay notarios que dicen, todos tus contratos ratifícalos ante el notario público, y con módicos 3,000 pesos ya vete a dormir. No, hombre, gástate 200 pesos que te certifiquen tu contrato y tienes fecha cierre. Ahora, si certificas tu contrato, nosotros estamos certificando todos los contratos. Si certificas tu contrato y pagas impuestos por la renta, ya, estás a todo dar. La mayoría no pagamos impuestos, sobre todo en casas de habitación, como el recibo. No nos pide factura porque no es deducible en casa de habitación. Como no es deducible, pues nos pagan o es efectivo o un chequecito y vamos y lo cambiamos, no lo depositamos a la cuenta. Ahí hay un peligrito, pero por eso certificamos el contrato, ¿de acuerdo? Y con eso estaremos tranquilos. Ahora sí, Marco Antonio y yo nos ponemos a sus órdenes para aclarar todas sus dudas y preguntas. Quien tenga preguntas.